Por si las moscas, vamos a hablar de Plaza Garibaldi, de sus múltiples problemas, pero también de algunas soluciones, en particular de un proyecto que se presentó hace unos días, el proyecto Integración Plaza Garibaldi. Como ustedes saben, Garibaldi es uno de los centros de identidad nacional, en buena medida por las personas que trabajan en esa plaza, por los músicos, los mariachis, los grupos norteños, en fin, por esa cantidad de gente que la visita, pero también que da servicio. Para hablar de estos problemas y de estos asuntos y estas soluciones, me acompaña Yulenia Carmona. Ella es la coordinadora para la Ciudad de México de la organización WIGO, y dos arquitectos que son los fundadores de un despacho que se llama Fundamental, que es Cintia Xochicale y Marcos Betanzos. Muchísimas gracias por estar aquí en Por si las moscas. Gracias a ti por la invitación, Guillermo. Tal vez valdría la pena que se presenten un poco para saber de qué estamos hablando y cuál es su involucramiento con la Plaza Garibaldi. Claro que sí, con mucho gusto. Pues mi nombre es Yuleina Carmona, como decías, trabajo y represento una organización que se llama WIGO, que son las siglas en inglés de Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando. Y desde WIGO yo trabajo en el programa de políticas urbanas, que justamente se dedica a pensar el espacio público como un espacio multidimensional y que justamente parecería que cuando pensamos en el espacio público hay esta inclinación a pensar que es un espacio solo para moverse, solo para caminar y llegar del lugar A al lugar B, pero que en realidad es mucho más amplio que solo eso y que involucra y además pues da vida a nuestras ciudades, justamente las personas que habitan y trabajan en el espacio. Entonces, justamente la idea de poder hacer y presentar este proyecto esta semana tiene que ver con eso, con cómo pensamos el espacio y cuáles son las personas, los actores que hacen que el espacio público sea un espacio habitable, digno, lleno de cultura, de vida y que pues sí, le da vida a la ciudad. ¿Y cómo llegaste a Plaza Garibaldi y con quién trabajas en particular? En la Plaza Garibaldi en particular trabajamos desde 2017 a través del programa Ciudades Focales con diferentes grupos, sobre todo trabajadores no asalariados, entre ellos músicos, norteños, trovadores y tríos. Y aparte de los músicos, también trabajamos con artesanos, vendedores de artesanías, personas vendedoras ambulantes de café, entre otros. Entonces, un poco el trabajo de WIGO tiene que ver justamente con esta cercanía a las personas, a las organizaciones de personas trabajadoras y en cómo podemos mejorar colectivamente sus condiciones laborales. Perfecto. Ahora, Marcos, Cintia, cuéntenos qué es Fundamental y qué han hecho con el espacio público ustedes. Nosotros somos un taller de diseño urbano, de arquitectura y paisaje. Estamos en la Ciudad de México, principalmente operamos desde la colonia Roma, y el involucramiento en el espacio público a nosotros es una de las materias más relevantes que nos apasiona y nos interesa por la diversidad de actores sociales que implica, pero la complejidad que requiere el pensar y trasladar esas necesidades al diseño urbano. Tuvimos la oportunidad previa de intervenir con Lucio Muniain en el 2017, la Plaza del Zócalo, e ir proponiendo esa transición hacia la peatonalización de la principal plaza pública del país. Claro. Y en el caso de Garibaldi fue una invitación muy afortunada que recibimos por parte de WIGO de colaborar en de alguna manera hacer esta bisagra entre las necesidades de los actores sociales, sus preocupaciones, sus historias de vida, y de proponer una alternativa que les permitiera a ellos de alguna manera tener un instrumento para respaldar su voz, sus peticiones y quizás hasta gestionar esas necesidades históricas que tienen, ¿no? Fundamental, de alguna manera trabaja en esos aspectos, además de trabajar en aspectos de arquitectura y de arquitectura de paisaje. Garibaldi tiene obviamente muchas dimensiones y a mí lo que me fascina del trabajo que ustedes hacen es cómo en este caso han conectado, digamos, la dimensión del trabajo, de las humana, de las personas que trabajan ahí en ese espacio público y que lo han hecho desde hace 40, 50 años,
30 años, es decir, personas que han estado en la Plaza de Garibaldi y el espacio público que en particular en Garibaldi ha sido modificado y que ha creado una serie de problemas que los propios trabajadores que no fueron consultados sobre esa modificación han tenido que enfrentar. ¿Qué nos puedes decir de este encuentro entre el espacio público y las necesidades concretas de los trabajadores de la Plaza Garibaldi? Pues como te decía, hay muchos mitos alrededor, primero del empleo informal. Claro. Y justamente lo que sucede con las iniciativas, sobre todo que se hacen desde el escritorio y que no toman en cuenta las necesidades de las personas en el terreno, se traduce mucho en este tipo de proyectos, iniciativas que hacen modificaciones en la plaza con el objetivo de tal vez embellecer la plaza, si podemos decirlo de esa forma, pero que justamente deja de lado las necesidades de las personas que la habitan. Claro. Entonces, en ese lugar desafiante en el que tenemos pues una planeación urbana que deja de lado esas necesidades y por otro lado, al sentarnos justamente a la hora de sentarnos a hacer este ejercicio con las personas trabajadoras de la plaza, nos dimos cuenta que aunque ha habido modificaciones y remodelaciones de la plaza, estas no han tomado en cuenta las necesidades y las problemáticas de las personas que trabajan allí. Entonces, este ejercicio partió justamente de poder sentarnos a la mesa con las personas que habitan la plaza, entre ellas músicos, personas artesanas, incluyendo también muchos de ellos son vecinos de la plaza. Entonces fue un proceso participativo en el que nos dimos a la tarea de escuchar esas necesidades y justamente gracias al apoyo de Fundamental pudimos hacer una especie de traducción como de puente de esas necesidades en el día a día, en la cotidianidad de las personas trabajadoras, justamente en cómo se vería eso en una propuesta de diseño urbano. Claro. Que justamente también con mucha frecuencia, cuando llega la autoridad a remodelar, dice, no, pues aquí ya traemos el plan, ya traemos todo sin consultar previamente. Dicen con mucha frecuencia que los trabajadores, las personas que habitan la plaza no tienen nada que aportar y entonces hacen las remodelaciones y que finalmente pues no responden a las necesidades. Entonces justo este ejercicio fue un llamado a romper con esa práctica de imponer cómo debería verse la plaza y al contrario más bien generar vías de procesos comunitarios participativos donde las personas mismas son quienes tienen pues el foco principal, digamos, de cómo debería verse un espacio como Plaza Garibaldi. Cintia, ¿cómo se traduce estas entrevistas, este encuentro con las personas que viven el espacio? También decir una cosa antes de ir contigo, Cintia, que muchas veces que a los músicos, por considerarlos que tienen un trabajo informal, pensamos que no tienen derechos. Y eso es muy importante de lo que tú haces, es decir, tú nos haces voltear a ver al trabajo informal como un trabajo que merece respeto y que merece ciertos derechos y bueno, que esté protegido de alguna manera, ¿no? Y una de estas iniciativas pues va alrededor de fortalecer ese trabajo y dignificarlo. Pero bueno, Cintia, perdóname. ¿Qué significa traducir en diseño las necesidades concretas de unos trabajadores como los músicos o los vendedores de artesanías o los que venden café en la Plaza Garibaldi en diseño en concreto? Sí, pues en Fundamental, pues nosotros siempre hemos desde nuestra fundación, ¿no? Aplicado estos tipos de herramientas tanto participativas como de diseño, ¿no? Y cómo nosotros como arquitectos y urbanistas pues trasladamos esas aspiraciones, ¿no? Estas necesidades de las personas en proyectos y en propuestas de intervención urbana que puedan favorecer tanto a mediano, corto y largo plazo su estadía. Entonces, bien, este reto fue súper interesante, ¿no? Este proyecto, ¿por qué? Pues porque a través de diferentes métodos etnográficos, como eran grupos focales, mesas de trabajo, entrevistas, nosotros tuvimos el acercamiento de conocer a profundidad y desde sus emociones, sus motivaciones de las personas, ¿no? Cómo podíamos nosotros lograr apoyarlos para combatir diferentes temas como el cambio climático, los riesgos, las amenazas que van a suceder, si bien nos van a impactar a nivel mundial, pues cómo en Garibaldi justo pueden los trabajadores desde el espacio público poderlas mitigar, ¿no? O si bien afrontar, ¿no? Y en el caso
como en el desarrollo del proyecto, que fue el caso de COVID, ¿no? Si bien el proyecto se va a dos fases, una es justo en la pandemia, ¿no? Cómo los trabajadores podían ellos seguir laborando sin afectar su medio, pues, de sustento, y después de la pandemia, ¿no? Cómo regresamos todos a las calles, volvemos a reconstruir, ¿no? Esta ciudad, estas iniciativas de diseño urbano, pues van más enfocadas a ese tema. Me interesa hablar de temas en concreto, es decir, se me ocurre, digamos, que los trabajadores pues necesitan sombra, necesitan un lugar de descanso, necesitan un lugar donde dejar sus instrumentos, necesitan donde dejar a los niños mientras ellos trabajan, en fin, hay una serie de necesidades que justo el diseño urbano pues no atiende y que tal vez ustedes podrían intervenir. Voy a dejar este asunto aquí porque nos tenemos que ir a un corte, pero regresando, ¿por qué no nos hablas de las necesidades en concreto y qué, así, sombra y espacio y foro, y nos dices cómo lo quieren solucionar y qué propuestas han presentado? Nos vamos a un corte y regresamos después de estos mensajes. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando de la Plaza Garibaldi, estamos hablando de los problemas de la plaza, de los problemas que enfrentan las personas que trabajan ahí y también de algunas soluciones que tienen que ver con el diseño urbano. ¿Qué tipo de demandas se encontraron que no están atendidas en el diseño actual? Claro. Es bien interesante esta pregunta, sobre todo porque desde la disciplina, a veces de la arquitectura o del diseño urbano, imaginamos escalas de intervención muy grandes, muy ambiciosas, que suelen toparse con temas presupuestales, que suelen toparse muchas veces con la imposibilidad de permitir el trabajo o la vida cotidiana de las personas que ahí recorren, transitan o laboran, como es el caso de la Plaza Garibaldi. Particularmente para nosotros fue una gran lección de parte de los trabajadores no asalariados entender que muchas de estas características en cuanto a soluciones tenían que ver a veces con, por ejemplo, la semaforización, ¿no? ¿Cómo entiendes que grupos vulnerables, sobre todo de trabajadores que pertenecen a rangos de la tercera edad, necesitan una programación en la semaforización mucho más amplia para cruzar a lo mejor el eje Lázaro Cárdenas, el cambio de pavimentos que les permita no solamente ser accesible, sino que también les permita transitar con los vehículos, con los elementos que les permite también trabajar o de los cuales se apoyan. Y en el caso muy particular, una de las necesidades particulares que nos demandaban era el tema del kiosco. Había ya un elemento que era un jardín de agaves que de alguna manera posicionaba al centro a la plaza, pero lo fragmentaba estas dinámicas sociales que se podían dar.
nos pareció muy interesante que la gente, cuando hablábamos con diferentes grupos, nos dijera que lo que querían era el kiosco. Ese kiosco que ellos que ya estaba, recordaban, ¿no? ¿no? Exacto, el kiosco que recordaban, el kiosco, el jardín, la vida colectiva de celebración que estaba ahí. Y tengo que decir que nosotros nos lo cuestionamos mucho porque pensábamos que tener un kiosco iba a ser un motivo a lo mejor de conflicto entre los mismos grupos sociales. Esta gestión y este proyecto, al escucharlos, lo incorporamos en esta propuesta y la sorpresa es que ellos, ya estando organizados, que esa es la gran característica, ha sido un tema de autogestión y que además ahora sirve como parte de la escuela de mariachis. Entonces, estos elementos, el retiro de esta modificación de este jardín de agaves, la aparición de este kiosco y recientemente también la sustitución del pavimento por fases para que a ellos les permitiera seguir trabajando, son cosas que te podría decir que se propusieron, digamos, en el técnicamente cómo se pueden hacer, pero que además les permitieron a ellos llegar con la autoridad y tener una oportunidad de diálogo y gestión para poder decir, nosotros ya lo pensamos, ya lo compartimos, ya nos dijeron que técnicamente se puede y aquí dice cómo. Entonces, para nosotros, más que generar un proyecto ejecutivo de los que a lo mejor estamos acostumbrados a plantear desde la arquitectura, unos renders espectaculares que solamente se enfocaran a la imagen del proyecto, creemos que el gran proyecto es la posibilidad de empoderar a estas personas y que la autoridad vea que sí es posible dialogar con ellos, que es posible dialogar con estos grupos, pero que además es replicable en todo el país, en todas estas plazas públicas que existen y que de alguna manera ellos también sepan que hay canales para que sus propuestas, sus voces, sus necesidades sean escuchadas. Y te diría que de las cosas que más nos llamaban la atención era eso, por ejemplo, el tema del altar a Santa Cecilia, ¿no? Lo que implica entender esta cuestión, el tema de poder desplazarse a lo largo del día y sobre todo, muy particularmente, que la dinámica social de trabajo es de 24 horas. Entonces, Plaza Garibaldi no solamente sucede en la noche y parte del diseño urbano que planteábamos era qué hacemos, qué les proponemos a las personas para que puedan estar durante el día haciendo otras actividades y además que puedan incluso descansar. Claro. Este enfoque de poner a las personas al centro del diseño nos parece que era la gran apuesta y de alguna manera también la gran lección que ellos nos dieron a nosotros como arquitectos. Lo fascinante de Garibaldi, Yuleina, es que los grupos están organizados. Los grupos están organizados por gremios y no es una organización de ayer o antier, sino son organizaciones que llevan mucho tiempo existiendo. A veces, seguramente antes, pues no, nadie los pelaba. Antes incluso tenían, digamos, como un asunto casi clientelar y se intercambiaban favores por votos. Pero ahora, digamos, es una organización que funciona, tiene sus líderes y cada líder pues gestiona lo que tiene que gestionar al interior de su grupo y es relativamente sencillo, supongo, ponerse de acuerdo. ¿Sí? Pues así es. La verdad es que este trabajo nos permitió también construir relaciones mucho más cercanas con las organizaciones que definitivamente pues están reguladas por ser trabajadores no asalariados, están reguladas por el reglamento de trabajadores no asalariados del 75, muchas de ellas son organizaciones que datan del 40, del 30, o sea, realmente estamos hablando de organizaciones de largo aliento, sí. Que además pues muchos de sus integrantes son personas ya de la tercera edad, o sea, también cuando pensamos en este proyecto pensamos en cómo nos acercamos a la Plaza Garibaldi desde una posibilidad de futuro, porque justamente muchas de las personas que participaron son personas ya grandes, que tienen problemas de salud, que definitivamente por la cantidad de horas que pasan de pie, por estas imposibilidades en el diseño de la plaza para realizar el trabajo que realizan día con día, pues la verdad es que es un día a día bastante complicado para ellos. Entonces, poder ver justamente cómo el tema organizativo puede fortalecerse incluso desde proyectos como este, para nosotros desde WIGO es fundamental, haciendo eco a lo que decía Marcos, justamente poder generar proyectos que que les sirva incluso como herramienta de defensa para el trabajo que realizan. Justamente, pues las personas piensan que por ser trabajadores en empleo informal, pues no tienen permisos, no tienen ningún derecho a estar en la plaza, digamos, pero en realidad
tienen sus licencias de trabajadores no asalariados, que además dice que pueden trabajar en la plaza. Que les da la Secretaría del Trabajo local, claro. Que les da la STIFE y que en realidad es un trabajo que vienen haciendo, como decías, desde hace décadas. Claro. Entonces, pensar que nos podemos dar el lujo, o sea, a mí realmente me parece una pérdida muy grande pensar en que estos grupos de personas ya de la tercera edad, que tienen un día a día bastante complicado en términos pues para ejercer su trabajo, me parece una pérdida enorme pensar en que podemos decir, no, pues Garibaldi Pues ya, o puede sea, que desaparecer, se pierda, sí, ¿no? que esos grupos desaparezcan y que esta tradición fenezca y que ya pues nos vamos al Spotify o lo que sea. Exacto. Entonces, poder justamente crear vías de posibilidades de futuro, Claro. incluso para sostener la plaza, me parece que ha sido clave. Bueno, aquí hay un libro, es el Proyecto de Integración Plaza Garibaldi. ¿Qué es lo que contiene este libro, Cintia? Pues bien, el libro se divide en diferentes capítulos, ¿no? Si primero bien comienza con una investigación, ¿no?, que hicimos desde campo, ¿no?, del territorio, cartografías, donde podemos analizar pues recorridos, origen-destino, ¿no?, que parten de la plaza, cómo gira la plaza en torno al contexto y en torno a la ciudad y en torno en colaboración y conexión con el Zócalo, con Bellas Artes, ¿no?, y incluso con la Ciudadela, y cómo qué función tiene plasmado en territorio la plaza. Posteriormente, pues vamos a encontrar propuestas de intervención ya de diseño urbano, ¿no?, donde hicimos toda esta metodología participativa que comentaba Yuleina, donde pues tuvimos estas herramientas y acercamientos con los trabajadores, conocimos sus aspiraciones y bueno, pues empieza como esa fase. En el siguiente capítulo veremos el tema de la intervención COVID, ¿no?, porque justo el desarrollo, como lo comentaba, pues parte durante la investigación, pues fuimos todos acechados, ¿no?, por el COVID-19 y pues tuvimos que parar un poco la investigación, pero sí repensar cómo podríamos los trabajadores seguir trabajando sin tener estos temas de acercamiento, ¿no?, y la sana distancia. Y posteriormente, bueno, pues se retoma el proyecto y se dan estas soluciones y estas propuestas desde la participación y las aspiraciones de los trabajadores. Marcos, una de las cosas que más se queja la gente de Garibaldi es que en una de las intervenciones pusieron un museo, que es un edificio de 3 pisos, enfrente del eje central, que de hecho los trabajadores piensan que es un estorbo, ¿no?, que ha puesto una barrera, digamos, entre los clientes de antes y ellos. Pero en estos casos, pues también hay que sopesar qué se puede hacer, qué es lo que es realista. Y entonces te pregunto, ¿sería realista tumbar ese museo, darle una vuelta, una nueva función? Cuando te enfrentas con este tipo de cosas que ya están hechas, de cosas que están negociadas, ¿qué es lo que hacen ustedes? Fíjate que es bien importante esto porque evidentemente había voces que siguen empujando la idea y que lo reiteran, porque al final este museo nulifica la visibilidad a la plaza, invisibiliza lo que sucede dentro de la plaza y es este patrón de acciones a partir de posicionar un icono, ¿no?, y de darle una supuesta vocación. Pero esa vocación, en el caso del museo, no responde a las necesidades de la comunidad, a la gente que está ahí. Y nadie necesitaba un museo. Nadie necesitaba un museo, ¿no? Y finalmente hoy lo saben y ellos te lo dicen desde siempre. Ellos de alguna manera se opusieron, finalmente podemos decir que tematizaron la plaza, pero con una vocación que no les pertenece y con la que no se identifican las personas. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la historia es un constructo de capas, y yo te podría decir de errores y aciertos, que no se pueden borrar de un plumazo, ¿no? Entonces, también en el diálogo y el fortalecimiento de estos vínculos con la autoridad y los trabajadores no asalariados, era establecer esta red de ideas, de decir esto se puede, esto no se puede, esto se puede proponer, esto se puede incluso transformar y generar propuestas con ciertos parámetros de alcances, ¿no? De tal manera que ellos sepan
que esas voces eventualmente se van a escuchar, pero que también la autoridad sepa que no es como un enfrentamiento directo contra lo que ya se hizo, que costó además o que tuvo un impacto en los recursos públicos, ¿no? Entonces ha sido muy importante porque yo creo que se abrieron varias voces que nos decían, bueno, el museo puede ser cualquier otra cosa, un centro de atención para los mariachis de la tercera edad, para los músicos, para las mujeres que trabajan, para los niños o las infancias de estas personas que están trabajando ahí. Y desde ahí también nosotros propusimos no solamente el museo, que es la parte más visible, sino entender que la Plaza Garibaldi no solo es este rectángulo, no es solo la plaza, que la Plaza Garibaldi tiene 3, 4 callejones y plazas en los cuales está la escuela de música, están algunos juegos infantiles, algunos gimnasios al aire libre, centros de atención a las adicciones. Y entonces algo que fue muy interesante es decirle a las personas, Plaza Garibaldi no nada más es esta zona, también es estos brazos que se derivan hacia estas calles, y fue muy importante ver que la respuesta de ellos fue, uno, en la comprensión, el entendimiento, la apertura, y sobre todo esta posibilidad de decir, en las negociaciones hay cosas que se pueden ganar y que se pueden perder. Y lo más interesante es que en muchos de los casos ha habido ese diálogo y para ellos ya hay cosas que yo diría son triunfos de ellos, porque ellos los han ido gestionando, ¿no? Pues muy bien, aquí está este proyecto de intervención Plaza Garibaldi. ¿Dónde se puede conseguir? Está disponible de forma gratuita en la página de WIGO, wiego.org, también en la página de Fundamental. Y tenemos justamente algunas copias que nos distribuiremos para que llegue justamente este proyecto a las manos a las que tiene que llegar, justamente a representantes de gobierno, a universidades, también para poder llevar el mensaje, digamos, a cuantos lugares sea posible, porque justamente nos parece que no solo puede ser replicable en Plaza Garibaldi, sino que puede llegar a otros lugares de la ciudad. Pues muy bien, ya para terminar, decirles que independientemente de si ustedes están interesados en la Plaza Garibaldi, este es un gran ejemplo de cómo se puede hacer una intervención en el espacio público, pero también atendiendo y poniendo al centro a las personas. Con esto nos despedimos, nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.